Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan ustedes un muy precioso día del Señor. Bienvenidos a poder estar disfrutando, participando de este tiempo en el cual estamos para adorar al Señor, para exaltar su nombre, para cantar lo que hicimos, cantar las verdades del Señor, recordándonos a cada uno de nosotros, a nuestras propias vidas y a los hermanos que están al lado, ¿no? A veces es lindo escuchar a los hermanos que están al lado, enfrente, atrás, aunque sean desafinados, ¿no? Pero yo estoy adelante del todo y nadie me escucha. Así que, pero es lindo escuchar la verdad de la palabra del Señor. Así que bien, vamos a comenzar en esta mañana, vamos a abrir la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 12, vamos a ver el versículo 2. Recuerdan que el domingo anterior vimos Romanos 12:1 y ahora vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 2. Como decía el hermano Leo, le damos la bienvenida nuevamente a Mirta y a Juan, que estuvieron de viaje, visitando a hijos, a nietos, a bisnieta, y no se querían venir porque la bisnieta los tenía prisioneros. Pero bueno, tenían acá también un compromiso con otros nietos y bueno, hijas también, y hermanos que los extrañábamos demasiado. Bien, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a abrirle la jaula al león. Vamos a leer del versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. No os adaptéis a este mundo, o dice ustedes, no os conforméis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis o comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El mundo y su sistema diabólico nos invade cada minuto, llevándonos sin darnos cuenta por distintos lugares o por distintos, podríamos decir, recovecos, lugares oscuros, inciertos y tenebrosos. Y como hijos de Dios, cada uno de nosotros, en muchas ocasiones, no somos ajenos a estos arrastres de una marea, podríamos decir, centrada en el yo. ¿Qué necesito yo? ¿Cómo estoy yo? Estoy mirándome siempre hacia mí. Y el mundo, sabiendo eso, ¿qué hace? Sí, mírate a vos mismo. Sí, vos sos el que necesita ayuda. Vos sos el que necesita esto que tanto estás buscando. Sos vos. Y está todo centrado en el yo, en el aquí, en el ahora. Y sabemos sobremanera que el siglo XX ya fracasó en esto. En lo que el hombre está buscando, en satisfacer su propio yo, el siglo XX fracasó. Y el siglo XXI confirmó el fracaso del siglo XX. Porque no pueden encontrar todavía la felicidad, no se puede encontrar la estabilidad, no se puede hallar la paz que uno tanto está buscando por tantos siglos. No se puede hallar. Porque en ambos periodos la parte política, racional e intelectual no pudieron cumplir esas promesas. El hombre busca todo esto en la parte social, no la consigue. Se vuelca a la política, no la consigue. Se vuelca a lo racional, no lo consigue. Y entonces una y otra vez es un fracaso continuo de la misma cultura. Y nosotros estamos viviendo en un periodo donde la moral siglo tras siglo fue decayendo. ¿Somos un poco mejores moralmente que hace 100 años atrás? No, todo va peor. Y vemos todo un declive y un decaimiento. Y va decayendo la moral. Solamente en la época de la Reforma del siglo XVI
vindicó el sistema bíblico de que el hecho era de que Dios había revelado algo real y que descendía hasta las cosas comunes de la vida diaria del hombre. Solamente en ese momento se pudo ver luz en la sociedad, cuando la palabra de Dios empezó a afectar la cultura, empezó a afectar la política, empezó a entrar en los hogares. Ahí verdaderamente la gente pudo experimentar lo que necesitaba y lo que estaba buscando. Pero nosotros vemos que hoy eso ya se ha corrido del lugar. Inclusive la iglesia, que tiene que ser portadora de la verdad, de la luz, de la palabra de Dios, a una sociedad caída, ha perdido ese objetivo. Ha perdido ese objetivo. Hay una pintura muy interesante, donde la va a poner ahora mi hermano Maxi, porque quiero ingresar en esta introducción de poder estar viendo lo que necesitamos y cómo tiene que ser nuestra mente. Ahí hay una pintura, esta pintura la pintó el artista suizo Paul Robert, un artista cristiano, y pintó por encargo un gran mural en el edificio del Tribunal Supremo de Suiza. Eso, si van al Tribunal Supremo de Suiza, eso está estampado ahí. Es casi toda una gran pared donde eso está reflejado. Y ahí, en esa imagen que él pintó inmediatamente después del año 1900, ese mural se llama La justicia instruye a los jueces. La justicia instruye a los jueces. Y Robert, que era cristiano, plasmó en su pintura toda una teología sociológica de ese tiempo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ustedes saben que los artistas de ese entonces no tenían Facebook, no tenían WhatsApp, y todo lo plasmaban, todo lo que sucedía lo ponían en fotos. O en fotos no, en pinturas. En pinturas. Cuando uno ve la pintura de los primeros siglos, va a poder ver lo que pasaba en la época. Dice un montón la pintura. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, en primer plano del mural, el artista ahí describe distintas clases de litigios. Ahí abajo del todo, ahí están peleando, hay una esposa contra su esposo, hay un obrero contra el arquitecto, también ahí hay distintos litigios de comerciantes con artesanos, etc. Están todos enfrentados unos a otros y están tratando de solucionar. Pero si ustedes miran un poco más arriba la imagen, están los jueces, que los jueces están mirando medios confundidos, mirándose entre sí, mirando a ver qué hacen, pero noten que ahí está la justicia, sin la venda en los ojos. Está la justicia ahí, y tiene una gran espada en su mano, y está señalando algo, un libro. Y ese libro está escrito la ley de Dios, la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Gracias, hermano Maxi. ¿Qué quiere decir esto? Y esto creo que ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿no? Es obvio. Porque nosotros podemos ver que ahí refleja que la justicia no consiste en promedios y estadísticas. Necesita una base inconmovible para ejercer. La justicia no se tiene que mover por ciertas estadísticas y ejercer justicia por esas estadísticas, sino que tiene que tener una base inconmovible que es la palabra de Dios, en este caso como lo pinta bien el artista, que es la palabra de Dios. Un marco de referencia objetivo, porque tiene que marcar los imperativos morales y éticos. La justicia en esa pintura está señalando que la solución está en mirar la palabra de Dios. La palabra de Dios está entre medio de los jueces y del pueblo. Y si no miran lo que dice la palabra de Dios, no van a poder resolver esos litigios correctamente. Porque donde se saca la base moral de la palabra de Dios, se sacan los imperativos morales y éticos que están en la palabra de Dios, se pierde de vista todo lo demás. Y todo ello están dados por el Rey soberano, por el único Dios verdadero. Están dados en la palabra de Dios, esos imperativos éticos y morales que una sociedad o el mundo debe obedecer.
Entonces, lo que nosotros necesitamos obedecer y saber es lo que está en la palabra de Dios. Para toda nuestra vida. Para cómo nos tenemos que conducir. Para cómo tenemos que afrontar esta sociedad. Para cómo tengo que trabajar. Cómo tengo que ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Yo necesito la palabra de Dios. Y muchas veces nos sucede que, como dice el versículo 1 acá de Romanos 12, tenemos todo en claro. Está todo bien, Señor, yo te entrego mi vida, te rindo mi corazón, te rindo mi vida, estoy acá y te entrego todo lo que soy para servirte. Pero eso no va a quitar, hermanos, lo que dice en el versículo 2, que nos tenemos que estar renovando nuestro entendimiento. Porque por más que yo me entregue por completo al Señor, haga una entrega total, los problemas los vamos a tener. Las pruebas van a venir, el mundo hay que afrontarlo, hay que tomar decisiones, hay que conducirnos en este mundo. Entonces, diariamente enfrentamos circunstancias que requieren decisiones de nuestra parte, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Qué desayuno? ¿Qué como? ¿Qué me pongo? ¿Hoy tuvieron ese problema? ¿Qué me pongo? ¿De qué me voy a vestir? ¿Qué me voy a poner? Siempre tomamos decisiones. ¿Qué colectivo tomo? ¿A qué hora salgo? ¿A qué hora llegamos? ¿Qué comemos hoy? ¿Qué hacemos a la noche? Siempre estamos tomando decisiones. Siempre cada uno de nosotros tenemos que decidir también en muchas ocasiones y hablando de lo que es realmente importante, si nos vamos a someter a Dios o no. Si realmente mi vida va a estar sometida a Dios o no. Y eso es una decisión que nosotros siempre debemos afrontar, porque el Señor siempre nos va a llevar ante una situación en la cual nos va a poner y nos va a decir, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir con esto que te proponen hacer? ¿Qué vas a decidir con este trabajo? ¿Qué vas a decidir con esto suculento que te están ofreciendo? ¿Qué vas a hacer? Tenemos que tomar una decisión. Siempre estamos en esa encrucijada. Y aunque debemos ser obedientes a lo que Él nos ha enseñado siempre, ¿qué sucede? A veces no lo hacemos. No lo hacemos. Yo sé que el Señor me dice que tengo que hacer A, pero yo hago Z. Y siempre pasa así. A veces hacemos A. O bueno, hacemos B, algo más cerquita. Pero siempre tratamos y nos esforzamos de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ver, en este versículo, vamos a ver en primer lugar lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es no vivir de acuerdo al estándar de este mundo. En primer lugar vamos a ver eso, no vivir de acuerdo al estándar de este mundo. Noten lo que dice el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. La Biblia de las Américas dice, y no os adaptéis a este mundo. No os adaptéis a este mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué el apóstol Pablo quiere decirnos? Él estaba diciendo, entréguense totalmente al Señor. Pongan su vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ahora nos dice, no se adapten a este mundo. Muy bien. No se conformen a este siglo. Lo que ahora Pablo está diciendo es, ya saben cuáles son las misericordias del Señor. Saben cómo debemos vivir, cómo debemos entregarnos a Él de una manera completa, como sacrificio vivo, para darle un verdadero culto racional. Pero ahora esa entrega no es fácil. Si el domingo pasado, de acuerdo al versículo 1, decidimos entregarnos totalmente al Señor, ahora la palabra de Dios nos está diciendo, esa entrega no es fácil. No es fácil. No es solamente una decisión que paso acá adelante, me arrodillo y lloro. Señor, te voy a entregar mi vida, acá estoy. No es eso. Lo puedo hacer. Pero el Señor me dice, ahora, esa entrega no va a ser fácil. No va a ser todo color de rosa. ¿Por qué dice esto? Porque lo que está diciendo Pablo es, van a enfrentar a un mundo caído, a un sistema de pensamiento que no es el que la Escritura dice.
Se van a tener que enfrentar con problemas que no están teniendo en cuenta la palabra de Dios en un mundo caído. Dice ahí la palabra de Dios, en otra versión, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Y lo que quiero decir que esto va mucho más allá de ir a ciertos lugares. Yo no me estoy refiriendo, ¿es bíblico ir a ver un partido de fútbol? ¿Es la voluntad de Dios ir al cine? No estoy hablando de esas pequeñeces. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Está hablando acá la palabra de Dios y dice, no se conformen. No se conformen. ¿Qué es conformar? ¿Qué es, como dice acá, no os adaptéis? Bueno, es eso. No se adapten, no se conformen. Y es la palabra susquematizo en griego, que significa amoldar. No se amolden. Como vieron esos moldes, si alguna vez vieron a alguien que hace fundición, ponen una llave, ponen una pieza, hay un molde y le echan el líquido, hay el hierro, el plomo, lo que sea, y se amolda a eso que quiere hacer. Esa es la palabra que Pablo usa acá. No se amolden a este mundo. No se hagan como el molde del mundo. Es un mundo que vive sin Dios. Es un mundo que vive en apariencia. Es un mundo que va corriendo tras cosas que son vanas, que es neblina, que se disipa. Entonces nos está diciendo, no se conformen, no se amolden, no vivan según el patrón de este mundo. Pero también, ¿qué significa? También significa conformarse a uno mismo, darse la forma de. Es como que yo me adapto a lo que el mundo me dice que me tengo que adaptar. Yo me conformo a los patrones que el mundo me está diciendo que yo tengo que andar. ¿Cómo cada uno de nosotros nos vestimos? De acuerdo a la moda, ¿no? No nos venimos vestidos como los años 70. Yo no veo a nadie acá con ropa de los 70. Tal vez no hay más. O la ropa del primer siglo. Si veríamos a alguien entrar de esa manera, diríamos, ¿y este de qué año viene? ¿Por qué? Porque todos nosotros nos adaptamos a una cultura. Y todos nosotros vamos siguiendo los patrones de este mundo que nos va diciendo cómo vestirnos, qué comer, qué calzarnos, nada, la moda. Pero acá está hablando mucho más que moda. Y no está mal que nosotros nos compremos la campera de marca, el que pueda, o las zapatillas que han salido, las últimas, o zapatos. Lo que Pablo está diciendo acá, está hablando de ese pensamiento, de eso que rige tu manera de vivir, tu manera de ser, que estás afanado por esas cosas. Te está diciendo, no se conformen a todo lo que el mundo te está diciendo, no te amoldes. El mundo caído, gobernado por Satanás, siempre va a querer hacer que nos amoldemos. Uno de los problemas que muchas veces se enfrentan los jóvenes en las escuelas es decir que son cristianos. Porque eso no da con la talla del mundo. No es ser popular, que lees la Biblia, que orás, te deja fuera del círculo, te deja sin amigos, te deja sin gente que vos querés que te acepte. Y entonces, ¿cuál es el problema? Comienzan a adaptarse, entonces empiezan a esconder y empiezan a decir, mejor no digo esto porque yo quiero que me acepte este círculo. Y ahí está el inconveniente. ¿Por qué? Porque te está arrastrando a eso. Y la palabra de Dios nos dice, no se adapten a este mundo. No conviene, no es bueno. No tiene nada para ofrecer este mundo. Hermanos, no olvidemos nunca que hay dos caminos. Un camino como es, ancho, que lleva a la perdición. Y el camino de la vida eterna es angosto, muy angosto, pero lleva a la vida eterna. El camino del placer, de los deleites, de todo lo que nuestra naturaleza caída quiere, es muy ancho, muy ancho. Vamos a tener todo en el mundo. Y a veces queremos nosotros reinterpretar
el Evangelio y queremos traer a los jóvenes o a la gente con cosas del mundo. Y queremos adaptar o hacer que el camino angosto sea un poquitito más ancho. El camino sigue siendo angosto, pero llega a la vida eterna y es por medio del Evangelio de Cristo. Y nosotros no nos tenemos que adaptar a este mundo, no nos tenemos que conformar a este mundo. Va a haber muchas cosas que parecen lindas, parecen buenas, pero su final es camino de muerte. Es camino de muerte. Todos afrontamos esto y lo vamos a afrontar. Todos vamos a pasar por tener que tomar esa decisión. ¿Me conformo o no? ¿Qué voy a hacer? ¿Escojo el camino angosto o el camino ancho o el camino angosto que lleva a la vida eterna? Constantemente vamos a estar tomando esas decisiones. Constantemente vamos a tener que estar viendo por dónde andamos. Por lo tanto, acá la palabra de Dios, y es interesante porque Pablo también utiliza esta palabra conformar y no transformar. Acá Pablo no está diciendo no se transformen a este mundo. Está diciendo no se conformen a este mundo. Porque la palabra conformar es algo vano, es algo cambiante, es algo inestable. Si nos conformamos a este mundo, es algo que va rotando y cambiando y nunca nos llegamos a conformar. Yo hoy estoy conforme con esto, pero mañana quiero esto otro. ¿No nos pasa eso a nosotros? A mí me pasa. No estás conforme con lo que tenés. No sé, la vez pasada miraba Biblias. Y yo digo, wow, sé, mi Biblia, linda, pero la tendría que cambiar. Y siempre que voy a la librería, hermanos, a veces pienso que Satanás está en la librería. Siempre me tienta a querer comprar algo. Y veía una Biblia, ¿y qué versión es? Y creo que había ido 5 veces a hacer la misma pregunta. No la llevé, todavía no la llevé. Pero entonces me pregunto, ¿por qué la quiero? Si tengo una linda Biblia. No es que está vieja, le están todos los capítulos, todos los versículos, todas las hojas, buena tapa. ¿Y por qué? Porque no me conformo. Veo algo, me gusta y lo quiero comprar. Y así es el hombre, no se conforma. Y Pablo está diciéndonos, inspirado por el Espíritu Santo, no se conformen a este mundo. Y le puse un ejemplo de una Biblia porque es algo espiritual. Espiritual, ¿no? Comprar una Biblia. Pero todo el tiempo somos tentados con muchas cosas. ¿A ustedes les pasa eso o no? ¿Sí? No me hagan sentir mal, hermanos, que yo soy el único pecador acá. Pero miren el contraste. Dice el versículo 2. No os adaptéis a este mundo, sino. Esa palabra es un contraste. Va a estar ahora diciendo otra cosa. Dice, sino, transformaos. Transformaos. ¿Cuál es la palabra transformaos ahí? Sencillamente la palabra es metamorfosis. La palabra es metamorfos en griego. Metamorfosis, un cambio. ¿Vieron el proceso de la mariposa? Es esa transformación. Parece, está en un capullo, es un gusano, pero va pasando todo un proceso hasta que rompe esa crisálida y sale una preciosa mariposa. Eso es una metamorfosis, eso es una transformación. Y Pablo ahora introduce esta palabra. Porque esto es algo que nosotros deberíamos hacer. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Es como decir, transfórmense ustedes. Pero ¿cómo nos vamos a transformar? Si yo lucho constantemente con lo que quiero y sé que está mal. ¿Cómo me puedo transformar yo mismo? ¿Cómo me puedo estar transformando yo mismo a hacer esto? Bueno, la NTV, la versión NTV, dice lo siguiente. Si no, dejen que Dios los transforme. Y ese es el sentido. Es Dios obrando en la vida del cristiano, transformándonos. Pero está esa tensión entre lo que me quiere hacer conformar y lo que verdaderamente me va a transformar.
Y constantemente está esa tensión de que me dicen, vos te tenés que adaptar a esto, y por la otra parte es, no, vos te tenés que renovar tu pensamiento. Vos tenés que estar renovando tu mente. Y Pablo nos está diciendo que es por medio de la renovación santificadora que ocurre esa transformación, que ocurre ese cambio, que ocurre ese transformar. Esta transformación exige ¿cómo? No vivir de acuerdo al estándar del mundo. Eso es. Literalmente lo que dice acá es, no os acomodéis, no os amoldéis al esquema, al sistema de criterios y actitudes de este siglo. La palabra de Dios nos está alentando a eso. No se conformen con eso, no se amolden con eso, no sigan la corriente de este mundo. Ahora, hay que decir, hermanos, no está diciendo salgan de este mundo, porque no es lo que dice el texto, ¿no? Tampoco lo dijo nuestro Señor. Ahí cuando en Juan capítulo 17, versículo 15, no te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los protejas, porque estamos dentro del mundo. Y a veces se cometen grandes errores de poner presiones que no son necesarias. Como alguien va a estar jugando al fútbol, es un deporte del diablo. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo vas a ir al cine a ver una película? Es de Satanás. Bueno, hay que ver qué película vas a ver, ¿no? Por supuesto. Pero el hecho en sí, voy con mi familia, ¿qué problema hay? No vayas a McDonald's, porque están consagrados a Satanás. No estamos hablando de que tenemos que salir, sino que lo que está diciendo es, no se amolden al esquema y al criterio y actitudes de este siglo, al pensamiento que quiere dominarlos y regirlos, y yo estoy atado a eso. No. También Pablo hablando ahí en 1 Corintios 5:9, ¿se acuerdan cuando habla a los hermanos de que tenían que estar compartiendo? O no era que tenían que salir del mundo. Si ustedes buscan ahí, 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, en mi carta os escribí que no anduvieres en compañía de personas inmorales. No quiere decir Pablo, apartate de todos los inmorales. ¿Por qué? Miren el versículo 10. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo, dice Pablo. Sino que él se refería a los hermanos que se conducen de esa manera dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, vivimos en este mundo, y vivimos con estafadores, y vivimos con hombres inmorales. Tenemos que enfrentarlos, tal vez día tras día, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en el barrio, parientes, amigos. El tema es, si yo me quiero amoldar a vivir conforme como Él vive, si yo tengo una tentación de decir, quiero ser como Él, me gustaría tener lo que Él tiene, me gustaría tener la posición que Él tiene. No vivan como ellos, no tengan su estilo de vida como viven en esta edad presente, en este mundo actual. Porque nosotros, ¿qué somos en Cristo? Nueva criatura, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son todas nuevas. Y al ser nueva criatura, lo que tenemos en Cristo es una nueva mentalidad. Tenemos una nueva mentalidad. Ya no pensábamos como antes. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora pensamos diferente. Ahora tenemos otros estándares. Y esto es algo práctico y diario que debemos hacer. Y hermanos, la verdad, somos diferentes. Somos diferentes. Somos bichos raros. La sociedad nos ve como bichos raros. Y es que somos raros, sí. Pero en el sentido de que no nos adaptamos a este mundo. No nos estamos conformando a lo que nos dicen. Que cuando me invitan a algún lado, yo digo, no, hoy tengo un estudio bíblico. Déjalo, puedes ir otro momento. No, es importante, yo estoy conociendo a Dios. O sea, qué raro que Y sí,
Porque no es lo que el mundo está ofreciendo, el estándar del mundo. Aquel que no tiene la mente de Cristo se va a adaptar a este mundo, va a correr tras este mundo y va a querer hacer todo lo que este mundo dice. Porque ellos se están tratando de conformar con algo inestable y pasajero. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, lo que tenemos que pensar es que nosotros nos estamos transformando día a día. Nos estamos renovando día a día. El Señor nos está reformando día a día y no conformando. Lo que Dios nos da es algo estable, una transformación, un cambio total, una vieja vida que se va, pero que ahora hay una nueva vida. Lo que el Señor está diciendo, este corazón no va más, te pongo un corazón que sea para mí. No emparcha al Señor para que nos conformemos. El Señor nos transforma diariamente. Y eso es lo que Él nos propone, nos transforma. Ahora, ¿cómo nos transforma? Miren acá, dice mediante la renovación de nuestra mente o de vuestra mente. ¿Qué significa una nueva mente? Por esto mismo necesitamos una nueva mente. Como dice el texto, renovación de vuestro entendimiento. Porque nosotros antes corríamos tras ser conformados a este mundo. Y ahora en Cristo nosotros necesitamos una nueva mente para vivir. Porque Dios me está diciendo, con el pensamiento que vos tenías antes, no podés vivir así. No podés estar viviendo con los estándares y parámetros del reino. Ya no. Necesitas una nueva mente. Necesitas ser transformado. Necesitas ser nuevamente transformado, renovado. Y esa clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo lo hacemos? Mediante la lectura de la palabra de Dios. Hoy lo cantamos, ¿no? Miles de páginas nos abren la ventana para que nosotros podamos vivir. ¿Y cómo debemos vivir? Con nuestra mirada por encima del sol, como cantábamos. No estamos queriendo vivir de acuerdo a los estándares de este mundo. Lo que nosotros, los hijos de Dios, estamos viviendo de acuerdo a los estándares de una ciudadanía que ya tenemos en Cristo, de una ciudadanía que está en los cielos, no en este mundo pasajero. Mi vista no tiene que estar puesta en este mundo pasajero. Mi vista tiene que estar puesta en los cielos, en la eternidad, en lo espiritual. Pero de esa manera el Señor, al renovar nuestra mente, al darnos un nuevo pensamiento, renovar nuestra mente siempre es por medio de la palabra de Dios. Lo que pensamos conforme a la palabra. Nosotros podemos vivir y afrontar este mundo. ¿Qué pasa cuando tenemos ciertas circunstancias que no sabemos cómo afrontar? Mirá, algo que ha pasado, ¿no? A mi hijo le quieren enseñar en la escuela educación sexual. ¿Qué hago? Y eso fue comentario. Y había mamás que se preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Cómo dice Dios que tenemos que obrar? ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí está esa renovación del entendimiento. Pero, ¿cómo encontramos la respuesta? Bueno, veamos qué dice Dios en su palabra respecto a eso. Veamos cuál es el estándar de Dios. Veamos qué Dios dice en la Escritura para que podamos tener la mejor respuesta, para que puedas afrontar esto que te está ocurriendo en este mundo. Por eso, hermanos, a veces cuando los hermanos preparan testimonios, ¿no?, de membresía, de bautismo, lo vamos viendo ahí. Y entonces a veces sacamos esos clichés que decimos, cuando yo era del mundo, y uno dice, ¿y antes dónde estaba? En Marte, en Júpiter. Si estamos en este mundo, estamos insertados en este mundo. Podríamos decir, cuando yo andaba en la corriente de este mundo, perdido, bueno, ahí tiene más sentido. Pero estamos en el mundo y no vamos a poder zafar de muchas cosas. Ahora el punto es estas dos direcciones. ¿Me adapto al mundo o me adapto a lo que Dios dice? Me conformo a la palabra de Dios por medio de la transformación. ¿Qué hago? Y acá el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que renovar el entendimiento pensando qué dice
qué es lo que es para llegar a ese fin, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice un libro interesante, un libro que escribe el pastor John Piper, que el libro se llama Piense. Piense se llama el libro. Y el subtítulo es La vida intelectual y el amor de Dios. Y yo saqué un párrafo de ahí que me gustó mucho. Viendo y preparando esto me acordé de ese libro y lo empecé a leer nuevamente. Pero miren lo que dice. Dice John Piper, cito, que Dios se ha revelado por medio de un libro, aunque toda la creación de Dios sirve para revelarlo de alguna manera, es su voluntad que el conocimiento más claro y fidedigno sobre sí mismo de este lado del cielo provenga de su palabra escrita, la Biblia. Fin de la cita. Todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está escrita en este libro. Por eso a veces tomamos malas decisiones, porque no leemos la Biblia, porque no consultamos a la palabra de Dios, porque no consultamos también a otros hermanos fieles que leen fielmente la Escritura y poder decir, hermano, necesito que me ayudes con este consejo. ¿Qué encontraste en la palabra de Dios que yo no estoy viendo? Tengo que tomar esta decisión. Hay algo que no estoy viendo. Necesito que me ayudes a pensar. No quiero estar siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pensando de acuerdo a la palabra de Dios. Solo con una nueva mentalidad, una nueva mentalidad. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, ustedes tienen la mente de Cristo. Ustedes tienen la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, constantemente renovada, y podemos discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada circunstancia. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Está revelada en la palabra de Dios. Está revelada en su palabra. Y ahí es donde tenemos que ir. Y finalmente, miren lo que dice. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis, dice la Biblia de las Américas, cuál es la voluntad de Dios, buena, lo que es bueno, aceptable y perfecto. De esta manera, viendo la palabra de Dios, verificamos cuál es la voluntad de Dios. Estamos verificando cuál es la voluntad de Dios, buena, aceptable y perfecta. Acá está diciendo que es la voluntad. ¿La voluntad de quién? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? Porque la voluntad, el término que este lema indica, y no se trata del acto mismo de querer. Yo quiero algo. Yo hoy quiero comer un rico pollo al disco. O sea, quiero. Y si quiero, salgo corriendo y compro en una roticería o algo. Y compro, y lo que hago es mi voluntad. Sin embargo, acá Pablo está diciendo ese acto mismo de querer. No es el acto mismo de lo que vos querés, sino que es el acto de lo que Dios quiere. Lo que está diciendo acá es el objeto de lo que Dios quiere para tu vida. Lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto, viene del Señor y de su voluntad. Y a veces, hermanos, no nos gusta la voluntad del Señor. No nos gusta. Porque la voluntad del Señor no está conforme a lo que yo quiero, pero sí a lo que Él quiere. No es la voluntad de Dios que tenga una enfermedad. Y digo, ¿cómo puede ser? No es la voluntad de Dios. ¿Y si sí es la voluntad de Dios? ¿Y si Dios se quiere glorificar con eso? ¿Y si Dios te quiere llevar por esos caminos, por esos valles oscuros? No importa, no tengo que temer, Él está conmigo. Sin embargo, es Él el que designa su voluntad, lo que es bueno para nosotros. Por eso dice acá, y esto no es un ABC, no es que yo digo, bueno, yo quiero saber la voluntad de Dios porque la palabra de Dios me dice lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estas tres condiciones tienen que ir unidas. No es un término uno al lado de otro, sí, como que tiene que ser así. Porque Dios ahí nos está diciendo, verifiquen, prueben, examinen, no tomen decisiones apresuradas. No tomen decisiones que sean apresuradas, sino que examinen para discernir, para que estén discerniendo.
Y sabemos que muchas veces nos encontramos perplejos ante dos cosas buenas. ¿No les ha pasado que creímos que era la voluntad de Dios esta opción y esta opción? Y entonces dijimos, las dos son la voluntad de Dios. ¿Qué hago? ¿A cuál me inclino? Bueno, y ahí yo tengo que comprobar, es lo que Pablo me dice. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y tenemos que ver qué dice la palabra de Dios. Si yo estoy honrando al Señor, ¿cómo voy a elegir? Lo que tengo que elegir es lo que más le agrade al Señor. Lo que más le agrade al Señor. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Todo lo que las decisiones que tengamos que tomar, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿esto le agrada al Señor? ¿Esto le agrada al Señor? Tengo que hacer esto. No es malo, pero ¿le agrada al Señor? ¿Hago su voluntad? Y es acá donde el creyente perfecto, podríamos decir, o maduro espiritualmente, guiado por el Espíritu Santo, no por la carne, discierne y escoge lo mejor, lo más honroso para la gloria de Dios y lo que es beneficioso también para el prójimo. Porque, hermanos, cuando tomamos decisiones, involucramos a los demás. Si yo como hombre, como padre de familia, como esposo, tomo una decisión, voy a arrastrar a mi esposa y a mis hijos. Entonces yo tengo que ver todo lo que es la voluntad de Dios. ¿Es bueno para mí? Sí, pero ¿será bueno para mi esposa y para mis hijos? Tengo que pensar en eso también, porque la voluntad de Dios arrastra a todos también. Y yo tengo que ver que es honroso para Dios y beneficioso y provechoso también para los intereses privados, personales o familiares también. Y esto también, vivir una vida de santidad cuando pensamos todo lo bueno, agradable y perfecto, es en Cristo. Todo lo bueno, agradable y perfecto se dio en Cristo. Y nosotros tenemos que pensar eso. Queremos ser como Cristo. Queremos tomar buenas decisiones. Necesitamos a Él. También es bueno pedir consejo. Nunca tomen una decisión apresurada sin antes pedir otro consejo, uno o dos más, de hombres fieles o mujeres piadosas, que están en la voluntad del Señor, que saben que van a ser imparciales, que saben que te van a decir las cosas y te va a doler. Y a veces no querés escuchar lo que querés escuchar, pero es una persona fiel. Pidamos consejos para conocer la voluntad de Dios. Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En conclusión, hermanos, por eso Pablo pide en base a lo que Dios ha hecho por nosotros, que vivamos una manera distinta. Ya nosotros, el Señor nos rescató de la antigua manera de vivir, nos sacó de la esclavitud y nuestro estilo de vida no debe ser igual a quienes no conocen a Cristo. En lugar de eso, nosotros tenemos que ser conformados al patrón que Cristo nos está diciendo. Tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Nuestro objetivo en esta vida cristiana es Cristo. Conocer a Cristo, ver cómo Él se manejó, ver cómo Él habló, ver cómo Él anduvo. Y Él anduvo siempre sin pecado. Y el estándar es alto, elevado. Nosotros no podemos andar sin pecado, pero tenemos que procurar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que vivir como anduvo nuestro Señor. Ese es el patrón. En lugar de conformarnos al patrón de este mundo que sigue en la actualidad, en lugar de copiar el patrón que este mundo ya ha establecido, debemos fijarnos en la gloria de Cristo e imitarlo a Él. Ese es el patrón. Miremos también hombres piadosos que ya han vivido antes que nosotros. ¿Cómo vivieron? Sigamos su ejemplo. Si han agradado a Dios, sigamos su ejemplo. Si hay entre nosotros hombres, mujeres piadosas que ustedes tienen detectada, sigan el ejemplo. Sigan el ejemplo de esos hermanos que imitan a Cristo. Como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Para que nosotros podamos ser cada día transformados. La mentalidad del hombre natural no puede producir el estilo que agrada a Dios. Si querés ser un cristiano con la mente carnal, imposible. Nunca vas a agradar a Dios. No se puede adaptar eso, no encaja. Nosotros tenemos la mente de Cristo y acomodamos lo espiritual a lo espiritual. No podemos acomodar lo carnal a lo espiritual. Necesitamos
tener un nuevo pensamiento. El Espíritu de Dios es el que produce una nueva manera de pensar que nos motiva a ser diferentes. Y así podemos reconocer la voluntad de Dios y poner en práctica esto. Hermanos, quiero que se vayan pensando en esto. ¿En qué o cómo podés servir a Dios demostrando a otro que sos distinto? Acá somos todo Messi. Sabemos la Biblia, versículos, todo. La sacamos de taquito. Ahora el tema, la verdad, es el mundo. ¿Cómo yo vivo en el mundo? ¿Cómo yo enfrento la realidad de las personas que no son cristianas? ¿Me camuflo y me hago como un camaleón? ¿Me mimetizo para que no se den cuenta o verdaderamente se dan cuenta que soy distinto? Que verdaderamente el Señor me está transformando, que hay algo distinto. ¿Cómo vas a vivir demostrando a otros que sos distinto, que estás siendo transformado y no conformado? El problema, hermanos, es que hoy en el mundo no hay cristianos transformados, sino que cada vez más hay conformados y no reflejan el Evangelio de Cristo. Y entonces pasa lo mismo que como comenzamos. ¿Cuál es el estándar? ¿Dónde está el cambio? Si ser cristiano significa que me tenga que comportar como este que dice que va a la iglesia y hace todas esas asquerosidades, entonces no hay diferencia, me quedo acá, estoy bien. No me tengo que levantar temprano a la mañana para escuchar algo. Necesitamos ser transformados. ¿Y cómo podés mostrar a otros que realmente no te conformás al mundo, sino que tenemos una mente renovada, una mente renovada? Y eso sí es lo que tenemos que enfrentar. Y eso sí es lo que Pablo dice en el versículo 1. Eso es entrega total. Entrega total te va a costar todo. Te va a costar todo. Pero necesitas ser transformado. No podés entregarte si no tenés una nueva vida. No podés entregarte si no tenés un nuevo corazón. Necesitas el corazón de Cristo, la vida de Cristo, para vivir como Cristo. Si no, te vas a esforzar en vano y vas a tener una religión de obras muertas. Necesitamos ser renovados partiendo por un nuevo nacimiento. Señor, te quiero conocer. Señor, salvame. Cambia mi corazón. Renovame, Señor. Y si estás en Cristo, todos los días tenés que renovar tu pensamiento con la palabra de Dios. Todos los días, la palabra de Dios tiene que afectar tu vida, porque es lo que el Señor nos manda que tenemos que hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por confrontarnos con tu palabra, Señor. Sabemos de acuerdo a este texto que ahora en esta parte el apóstol Pablo empieza con las exhortaciones. Y son exhortaciones para aquella época, pero son exhortaciones para nosotros hoy, Señor. Porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo, lejos de ti, caído. Necesita, Señor, te necesita a ti. Necesitamos, Señor, renovar nuestro entendimiento y nuestro pensamiento cada día. Ayúdanos a renovar nuestro pensamiento hoy, mañana, pasado. Señor, ayúdanos cada vez que venimos acá al escuchar tu palabra, al estudiar tu palabra, al hablarnos entre nosotros en la semana. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro pensamiento para poder afrontar este mundo que te necesita tu palabra, Señor. Ayúdanos a proclamarla, a vivirla. Ayúdanos, Señor, también a que otros te conozcan. Señor, trae luz por medio de tu palabra a mis hermanos, a la iglesia, Señor, que puedan seguir hablando de tu gran amor y de tu misericordia que todavía hoy tienes con los pecadores, Señor. Y gracias te damos porque nos has dado en ti, Señor, nos has dado en Cristo, nos has dado la mente de Él. Tenemos la mente de Cristo, Señor, que podamos pensar todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto, Señor, y que podamos siempre estar sujetos